Listo, entonces vamos a hablar de la célula. Y decíamos que la célula es la unidad funcional y estructural del cuerpo humano. ¿Listo? La célula es la unidad funcional y estructural del cuerpo humano. Y a ver quién se acuerda que la compone la célula. ¿Se acuerdan? En el colegio a uno lo mandaban a dibujarla, a hacer maquetas con plastilina, ¿no es cierto? Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma la célula? ¿Qué forma la célula? ¿Quién forma la célula? En general. Átomos. Átomos. En general. ¿Listo? El núcleo, ¿qué más? Que son las organelas, que son los ribosomas, la mitocondria, ¿no es cierto? El retículo endoplásmico. ¿Qué más? La pared celular, que eso se llama membrana celular, ¿no es cierto? Muy bien. Hay proteínas, y señores, ¿qué más? El citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? Lípidos. El lugar donde están los organelos. El lugar donde están los organelos. ¿Y de qué está formado el citoplasma? ¿Qué es el citoplasma? Agua. Es un líquido viscoso, es un elemento viscoso que está formado por agua, ¿no es cierto? Es un gel. ¿Sí? Y si hay lípidos, hay proteínas, por supuesto que hay moléculas, hay átomos, ¿vale? Pero principalmente eso. Entonces, miren, aquí tenemos un extendido de sangre periférica, sin ninguna condición, y ahí estamos viendo dos tipos de células. Estamos viendo esta célula y esta otra célula. Y miren que aquí miramos otras células. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Qué diferencia miran? El núcleo. El núcleo, ¿qué pasa con el núcleo? Tamaño también. ¿Qué pasa con el núcleo? Este está grandototote y este no tiene núcleo, ¿no es cierto? Mire, este no tiene núcleo. Esto que está aquí blanco no es el núcleo. No. Lo que pasa es que este es un disco incóncavo. Entonces, esto es una imagen tomada de un microscopio óptico de campo, claro, binocular. No vamos a ver aquí el núcleo porque no está. ¿Qué célula es esta? ¿Qué célula es esta? Ahí tenemos el famoso eritrocito o glóbulo rojo. ¿Listo? Y aquí tenemos, mire, una célula que sí tiene núcleo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los famosos glóbulos blancos o leucocitos. ¿Iba a decir algo? No. Bueno, entonces todas las células al menos van a tener su membrana celular, que la podemos ver aquí, su citoplasma, sus organelas, y no todas tienen núcleo. La mayoría sí. El eritrocito pierde el núcleo, nace con un núcleo, se desarrolla un poquito con ese núcleo, pero lo pierde dentro de la etapa de desarrollo, ¿no? Como megacaulocito, ¿cierto? O reticulocito. Hablemos del citoplasma, protoplasma. Está conformado principalmente de agua, es una sustancia viscosa, gelatinosa. Ahí se encuentran suspendidas las organelas. Ahí se encuentran suspendidas las organelas, las que ustedes nombraron. Por supuesto que va a haber electrolitos, van a haber proteínas.
Tenemos proteínas, tenemos lípidos, tenemos hidratos de carbono en el citoplasma o protoplasma, ¿no es cierto? Pero las características que en este van a estar embebidas ahí, van a estar nadando, flotando, las organelas del núcleo. Una de las estructuras más importantes de la célula es la membrana celular. ¿Por qué la membrana celular es tan importante? Porque es una cubierta, ¿no es cierto? Es una barrera de protección hacia la célula. Además, es un medio de comunicación para la célula con el medio extracelular. Por eso la membrana celular es semipermeable. Está formada por una bicapa lipídica, dos capas de lípidos, miren, una superior y otra inferior. Y esa bicapa lipídica tiene una característica y debe tener un componente hidrófobo y un componente hidrófilo. Entonces pregunto, prefijo para hidro, ¿qué es hidro? Es agua, ¿no es cierto? Y si yo digo hidrófobo, ¿qué significa fobos? Repele, ¿no es cierto? Phobos viene de fobia, repeler, temer. ¿Listo? Entonces si hablo de hidrófobo, ¿qué significa? Que repele el agua. Entonces va a tener una parte de la membrana celular que va a repeler el agua. Y va a tener una parte hidrófila. ¿Y qué significa filo? Filia. Filia. ¿Dónde han escuchado filia? Como un filia. Gusto. Atracción, gusto, ¿cierto? Está bien, atracción, gusto. ¿Han escuchado la palabra pedofilia? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es una atracción patológica? En ese sentido patológica. Pero bueno, simplemente para argumentar que es filia, no necesariamente las filias van a ser patológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que hamburguesofilia. Burgerfilia. Si hablamos de hidrofilia, hablamos de atracción hacia el agua. ¿Por qué la membrana celular debe tener esta característica? ¿Se acuerdan que el agua tiene que entrar, tiene que jugar entre estos tres compartimentos? Si el agua penetra mucho en la célula, ¿cómo se llama esa condición? Cuando hay mucha agua dentro del espacio intracelular. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se vuelve la célula? ¿Cómo se llama? Hipovolemia. No, señor. ¿Cómo se llama el edema? Cuando hay mucha agua dentro de la célula. Se llama turgencia. ¿Cierto? Turgencia. La célula se encuentra turgente. ¿Vale? Entonces, debe haber un componente hidrófobo y un componente hidrófilo que en ocasiones permite el paso del agua y en otras ocasiones la repele. La repele, ¿no es cierto? La rechaza. Para evitar justamente estas condiciones, tanto la deshidratación como la turgencia y la lisis, ¿no es cierto? La ruptura de la célula por una turgencia muy exacerbada. Bueno, si ustedes miran, además tenemos una serie de proteínas. ¿Listo? Entonces, miren que ahí están en colores y en varias formas. Miren, una en forma de bastón, otra que tiene forma de manzanita y otra que tiene forma circular, ¿vale? Y están incrustadas y van de extremo a extremo, desde la parte extracelular hasta la parte intracelular, ¿no es cierto? Estas son proteínas, ¿sí? Y estas se llaman proteínas de inclusión, ¿vale? Están incrustadas. Estas proteínas de inclusión van a ser muy útiles, ¿por qué? Porque por ahí algunas forman canales que nos permiten también ingreso de sustancias a la célula, a la parte intracelular. ¿Estamos?
Entonces, no pierdan del radar esas proteínas. ¿Estamos? Miren que tenemos. También las pueden encontrar como proteínas integrales, lo mismo. ¿Listo? O inclusión o integrales. Tenemos otro tipo de proteínas y son las proteínas periféricas. Están en la parte intracelular, pero de la parte intracelular en la parte más periférica. Estas proteínas suelen ser mensajeros, suelen transportar dentro de la célula algunas sustancias, hormonas, electrolitos, proteínas. Bueno, otras proteínas. Miren que hacia la parte exterior de la membrana celular, hacia la parte externa, dando la cara a la parte extracelular, tenemos otros elementos que son los oligosacáridos y los glicopéptidos. También tenemos glicolípidos, ¿vale? Estos son muy importantes porque también son una manera de comunicarse de la célula. Estos son receptores a otras sustancias. Hagan de cuenta una herradura que necesita una llave específica para abrirse. ¿Listo? Entonces son receptores. Por ejemplo, habrán glicolípidos, receptores de insulina. ¿Listo? Necesitamos un receptor de eso para que la insulina pueda hacer su actividad en la célula. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, funciones de la membrana celular. Dicho lo anterior. Protección, muy bien. Permeabilidad, paso de sustancias. Permeabilidad, porque es una permeabilidad selectiva, ¿no? Hay unas sustancias que pasan y hay otras que no. ¿Qué más? Control de líquidos, ¿qué más? Bueno, paso de nutrientes, ¿qué más? Comunicación del medio intracelular al extracelular y viceversa. ¿Listo? Interacción con el medio extracelular, por supuesto. Ahí tenemos otra célula hemática. Este es un monocito, un glóbulo blanco, leucocito. Este monocito, ahí miramos que tiene un núcleo bastante grande, un núcleo en forma de herradura. Primero aquí está. Y si ustedes miran, podemos ver en su citoplasma ciertos gránulos. Algunos podrán ser organelas, ¿no? Otros podrán ser algunas sustancias. Microgránulos con cierto tipo de toxicidad. ¿Listo? Hablemos un poquito de las organelas, ¿vale? Eso lo dejaremos para la próxima clase. Entonces, quiero que nuestras compañeras Gabriela Cantuca, Stephanie Caicedo, Daniela Estrada y Alejandra Morales aprovechen este tiempo para organizar una exposición para la próxima semana. La exposición solo va a constar, o sea, solo pueden exponer 15 minutos. Tienen 15 minutos para exponerme la parte del sistema endocrino. ¿Listo? No me regañen, que eso es bueno. ¿Listo? Ella es sola madre, ¿no? Qué bueno. Qué bien, dije. Qué proactividad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para exponer acá? Primero, ser muy concretos. ¿Listo? Van a exponer el sistema endocrinológico, para que así lo ve el sistema endocrinológico, cuáles son los órganos que la conforman y de cada órgano, cuáles son las hormonas que secretan y dónde funcionan, cómo funcionan. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la condición es que acá no pueden venir con un papelito aquí.